Bueno, ¿cómo va? De vuelta acá. Eh, Nos toca ver la política monetaria, ¿no? Nos toca ver el sector financiero en su conjunto y cómo el Estado puede intervenir a través de ese sector para eh, estimular la actividad económica o para hacer, digamos, para intervenir en la economía. Eh, Esta clase va a ser, tengo una mala noticia, un poquito más larga que otras, porque viene a cubrir un poco la clase que no dimos sincrónica la semana pasada, que no di del jueves, Día de Luto Nacional, pero no, se juntaron un par de cosas, en realidad tenía muy mal internet, estuve con problemas de internet, no sé si le pasó, creo que fue un problema general, en una parte de la ciudad por lo menos, y bueno, y se sumaba también con lo de Maradona y fue como un día raro. Así que por eso no nos encontramos. Y esta clase es la que corresponde a la semana pasada, digamos. Bueno, si lo están viendo esto el 30 de noviembre. Entonces, esta clase es la política monetaria y el sector financiero que corresponde a la semana entre el 23 al 27 de noviembre. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a meternos de lleno en el sector financiero. ¿Quién es el sector financiero? Bueno, seguramente que si les pregunto eso, rápidamente ustedes van a decir los bancos. Y está muy bien. Los bancos son actores centrales del sector financiero, pero hay un banco en particular que es el Banco Central. ¿Oyeron hablar del Banco Central? Bueno, el Banco Central es un ente autárquico, digamos, es autónomo en teoría, pero es parte del Estado argentino. Y ese Banco Central es quien de alguna manera regula, rige, pone las reglas de cómo deben operar los bancos comerciales. Es decir, los bancos comerciales que pueden ser privados o públicos y que pueden ser de carácter nacional o extranjeros. Podría poner un ejemplo de cada uno de ellos, ahora lo hago. Están regidos bajo la normativa y las regulaciones que establece el Banco Central. El Banco Central sería algo así como el policía de los bancos, digamos, el que controla qué es lo que pueden hacer o dejar de hacer los bancos. Les decía que hay bancos extranjeros y bancos locales, nacionales. Los bancos extranjeros es, por ejemplo, el Banco Santander, el Banco Galicia, son bancos. Eh, qué sé yo, el HSBC, el ICBC, ¿no? Digamos, ahí les puse ejemplos de bancos españoles, como el Santander y el Galicia. Les puse un ejemplo del HSBC, creo que es japonés, y el ICBC es chino. Bueno, son distintos bancos extranjeros y privados. Luego están los bancos nacionales privados, como el Banco Macro, que también la semana pasada fue esa tragedia, que el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, se cayó de un helicóptero, ¿no? Problemas millonarios, podemos decir, ¿no? Tenés helicóptero, pero te podés morir andando en tu helicóptero. Bueno, pobre hombre y pobre familia. Bueno, eso es un banco privado nacional. Y luego están los bancos públicos locales. Entre ellos el más grande es el Banco Nación, y luego el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad. Hay algunos bancos, lamentablemente, que eran de las provincias y que fueron privatizados, entonces dejaron de ser estatales, pero bueno, todos esos bancos, no importa cuál sea, tienen sus regulaciones impuestas, establecidas por el Banco Central. ¿Qué es sobre lo que puede hacer política económica o cómo es digamos, en lo que puede incidir el Estado a través del Banco Central para activar la economía, ¿no? Siempre estamos dando vueltas en lo mismo, de alguna manera, cuál es la pretensión de un Estado, de un gobierno, es que la capacidad productiva del país aumente. ¿Para qué? Porque cuando aumenta la capacidad productiva, aumenta la actividad de un país en particular, eso redunda en mayor empleo, mayor inversión, mayor empleo, mejores condiciones de trabajo para quienes trabajan, porque van a tener mejores salarios, y si tienen
tienen salarios pueden consumir y pueden vivir mejor y salen de la pobreza, y etcétera, 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 digamos, ¿no? Entonces la idea siempre es hacer política económica en esa línea, digamos, para apuntar a mejorar la actividad económica. Hablamos largo y tendido de la política fiscal y ahora nos toca hablar de la política monetaria que se hace a través del sector financiero. ¿Cuál es la variable? Así como cuando hablamos de política fiscal, la variable clave era el gasto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es eso de lo que se trata un poco la política fiscal, de gastos y, bueno, y de impuestos, si se quiere, que serían como unos gastos indirectos. En la política monetaria, la variable clave va a ser la tasa de interés. ¿Por qué va a ser la tasa de interés? Bueno, porque la tasa de interés juega un papel a la hora de tomar decisiones acerca de la inversión. Ojo, yo también decía cuando íbamos a Keynes que no es solamente la tasa de interés, que de hecho, por eso, no por nada, Keynes pone el ojo mucho más en la política fiscal que en la política monetaria. Y la política monetaria suele ser una herramienta mucho más típica de los gobiernos más neoliberales o liberales, porque descreen, si se quiere, de la política fiscal y eligen la política monetaria. Una compañera de ustedes, creo que Juan, me preguntaba por Hayek. Bueno, sin duda, mira mucho más la política monetaria que la política fiscal. Entonces, en términos monetaristas, en términos de mirar la política monetaria, la variable sobre la cual se puede incidir es la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Cuál es la presunción? La presunción es que si incido sobre la tasa de interés, voy a poder controlar dos cosas. Por un lado, una tasa de interés baja tiene un efecto sobre la inversión positivo, porque entonces si es barato endeudarse, los empresarios y las empresarias pueden verse tentados y tentadas a invertir más con una tasa de interés baja. Pero además, también se incentiva el consumo. Una tasa de interés baja también incentiva el consumo, porque tiene que ver con esto de financiarse para comprar una heladera, financiarse para comprar ropa, financiarse para comprar una computadora, financiarse para hacer una obra en construcción, digamos, una obra de construcción, digamos, una reforma. Si yo puedo comprar todos los materiales en cuotas, probablemente me vea más tentada a invertir, ¿no es cierto? A consumir. Y lo mismo los empresarios. Los empresarios se van a ver más tentados y tentadas a invertir en un contexto de tasa de interés baja. Ahora, ¿es suficiente la tasa de interés baja? Nosotros ya lo vimos y dijimos que no, que efectivamente Keynes pone mucho el eje en momentos en los cuales la tasa de interés es baja y sin embargo no se invierte porque las decisiones de inversión no dependen solo de la tasa de interés, no depende solamente del costo de endeudarse, sino que depende de un montón de otras variables. ¿Como cuál? Como las expectativas, esos animal spirits, cómo es el escenario general de cómo es el escenario general de el contexto en el cual se inscribe esa inversión. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Digo, ¿a qué me refiero con el contexto en el que se inscribe esa inversión? Y bueno, si hay capacidad de compra, si hay capacidad de consumo, si la gente tiene guita o no tiene guita, puede ser que la tasa de interés sea baja, pero si está todo el mundo desempleado y no consume nada, y yo no voy a ponerme una pizzería en el barrio, porque no va a haber mango para comprarse pizza, ¿no? Me parece que es bastante obvio. Entonces, digo, la tasa de interés es un elemento clave para pensar, pero no es suficiente. Por otra parte, también modificar la tasa de interés se usa para aliviar la inflación. ¿Cómo? ¿Cómo? Se los cuento. Se supone que hay una hipótesis, es que la inflación a veces es porque hay un exceso de dinero dando vuelta, como que la gente tiene mucha plata en el bolsillo. Esto entiendo que a ustedes les choque porque deben decir, este es un momento en Argentina donde la actividad está medio por el piso y sin embargo sigue habiendo inflación. Por eso vamos a dejar de lado. El fenómeno de la inflación es el fenómeno de los más difíciles de dar cuenta en la teoría económica, donde hay muchas lecturas, muchas explicaciones, entre comillas, acerca de qué determina la inflación y entonces no es suficiente, digamos,
no nos vamos a quedar con una teoría. Pero es cierto que en contextos en los que hay mucho dinero, muchos recursos disponibles, las personas tendemos a comprar cosas y si consumimos mucho, va a haber presiones de la demanda sobre la oferta, sobre una oferta estable, va a presionar la demanda y eso puede traducirse en aumento de precios. Alguien me puede decir, bueno, también podría traducirse en un aumento de la oferta. Si hay mucha demanda, alguien podría haberse tentado a aumentar la oferta, pero no siempre pasa, entonces si los empresarios pueden trasladar a precios ese aumento de la demanda, lo hacen, ¿no? Porque, sí. Después pedimos todos juntos a Maradona, festejamos el gol de Messi, pero si alguien puede ganar un poco más, lo va a ganar. Entonces, se fijan precios muy por encima. Pero, ¿qué papel jugaría la tasa de interés? Si el banco ofrece una tasa de interés alta, yo en vez de salir a comprar, supongamos, a hacer una ampliación en mi casa y hacer otro baño, sigo con el ejemplo de los baños y el inodoro, si salgo a comprar un inodoro y me encuentro con que hay mucha demanda de inodoros y el inodoro es caro, y mientras tanto me dicen, ¿por qué en vez de gastar tu plata en un baño, en construir un baño, en ampliar, no pones la plata que te sobra en el banco? Y de esa manera recibís una tasa de interés, y esa tasa de interés es alta, yo puede ser que me vea tentada a dejar de hacer el baño y poner mi dinero en el banco a la espera de una tasa de interés. Es algo así como una premiación, entre comillas, es como que te pagan por haber sacrificado consumo presente para un consumo futuro. Es decir, bueno, está bien, no consumas ahora, consumí más adelante, pero vas a tener más plata. Entonces, ahí aparece este incentivo que es la tasa de interés. Con lo cual, insisto, la tasa de interés puede cumplir dos papeles. Bajar la tasa de interés tendría un efecto en recuperar la actividad económica, en lo que se dice dinamizar la economía. Una tasa de interés baja incentiva a que los empresarios y las empresarias inviertan, pero además tiene efectos sobre el consumo positivos, como también una manera de incentivarlos, etc. Y a su vez, una tasa de interés alta, de manera inversa, al contrario, desincentiva el consumo. Y por lo tanto puede llegar a tener efectos sobre la inflación. ¿Me siguen? Entonces es muy común, no sé si les suena, que hay gobiernos que dicen, voy a combatir la inflación, se va a acabar la inflación. Una tasa de interés alta que va a hacer que la gente quiera ahorrar su plata en vez de consumir ahora, y entonces evita, que se consuma mucho en este momento. ¿Por qué? Porque pongo la plata en el banco y el banco me da una tasa de interés alta. No sucede siempre, digamos, ¿no? El peor de los escenarios es que ponés la tasa de interés alta para evitar que haya inflación, pero a la vez afectaste la actividad, porque obviamente, así como yo digo que una tasa de interés baja incentiva la inversión y el consumo, una tasa de interés alta desincentiva la inversión y el consumo. ¿Vamos bien? Entonces, tasa de interés alta que desincentiva el consumo y la inversión, en teoría viene atado, dice, bueno, está bien, desincentivas eso, es lo que se llama enfriar la economía, ¿no? Enfriar la economía, pero a la vez se supone que combatís la inflación. Bueno, el peor escenario de todos, ¿cuál es? Desincentivás la actividad y no le das pelea a la inflación. Entonces, mantenés tasa de inflación alta a costa de haber sacrificado la actividad. Este sería el peor escenario. No les voy a contar a quién le pasó eso. Se los voy a dejar a ustedes. Quien lo sepa, después me lo dice en la clase. Me dice, ¿esto fue lo que pasó en tal gobierno? Y yo les voy a decir sí o no. Querer combatir la inflación, poner una tasa de interés muy alta y no lograr combatir la inflación, pero sí hacer caer la actividad económica. Bueno, se las tiro. Ustedes después me dicen qué piensan. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo corno hace el Banco Central y los bancos comerciales, o el Banco Central cómo regula y orienta a través de los bancos comerciales, hace para incidir en la tasa de interés? Ya sabemos que la tasa de interés tiene un efecto en la economía real. Ya sabemos que la tasa de interés tiene un efecto en el nivel de actividad.
¿de acuerdo? Y que podría llegar a tener un efecto en la tasa de inflación. Ahora, lo que tenemos que saber es cómo hace, qué herramientas tiene el Banco Central para incidir en esas, para incidir en la tasa de interés, ¿sí? Y el cuento es el siguiente. Nuevamente, la teoría económica nos propone pensar en términos de un mercado. Entonces, pensamos en el mercado de dinero y hay alguien que oferta dinero y demanda, y hay quienes demandan dinero. Demandamos dinero las personas para hacer operaciones, para consumir, las empresas, etc. Digamos, toda la gente que demanda dinero para algo, ¿no? Yo les decía, esto es como una especie de, no es exactamente el mercado de capitales, pero es el mercado de dinero, más amplio. Entonces hay gente que demanda dinero para la inversión, demanda dinero para una transacción, etc. ¿Quién oferta dinero? A ver, voy a pensar en alguno de los chicos. ¿Joaquín oferta dinero? ¿Pilar oferta dinero? No. O sea, la potestad de ofertar dinero en la economía la tiene una solo ente, que es justamente el Banco Central. El Banco Central determina la oferta de dinero. Y acá les voy a mostrar en mi grafiquito, en mi pizarra alternativa. Voy a elegir el rosa. Otro homenaje a mi nena de 3 años, fanática del rosa. Qué básicas que somos las mujeres. Le gusta el rosa y el violeta también, tendría que ser honesta. No solo el rosa, el violeta también. Bueno, pues se viste de todos los colores. Entonces, vamos a usar el rosa para estudiar la política monetaria. Entonces, voy a poner acá política monetaria. ¿Se ve? Se ve poco, ¿no? Voy a cambiar de color porque me parece que se ve poco. Voy a pasar al violeta, entonces sigo homenajeándola. Política monetaria. Por un lado, imagínense un grafiquito muy sencillo, no nos vamos a volver locos ni nada. Como todo gráfico, esto es precio y acá se fijan las cantidades. Entonces, hay una demanda de dinero. Si el dinero es caro, demando menos dinero. ¿Estamos de acuerdo? Precio alto, poca cantidad. Precio bajo, mucha cantidad de demanda de dinero. Algo así podemos hablar, ¿cierto? Esto es la demanda de dinero, ¿no? Demanda de dinero, perdón. Lo hice al revés. No entremos en pánico. No entremos en pánico. Lo vuelvo a hacer, me vuelvo a concentrar, perdón. Lo dibujé mal. Política monetaria y tenemos nuestro esquema de precios y cantidades. La cantidad de dinero y el precio del dinero que ahora vamos a ver. Ya más o menos se van a imaginar cuál es el precio del dinero, la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces esto es la tasa de interés. Y entonces sabemos que la demanda de dinero se demanda a un precio muy alto, poco dinero, y a un precio muy bajo el dinero, más. Entonces tiene esta curva, pendiente negativa, perdón. Demanda de dinero. Y lo que sabemos, ahora voy a cambiar de color para que lo vean un poco mejor, es que la oferta de dinero la fija un único actor. No es Joaquín, no es Pilar, como les decía hace un ratito, sino que la determina el Banco Central. Y es
una raya sí, porque no depende de nada, depende de la voluntad y de la decisión que tenga el Banco Central de cuánto dinero quiere ofertar en el mercado. Ahora bien, de la intersección entre la oferta de dinero y la demanda de dinero surge esta tasa de interés, ¿no? Vamos a llamarla tasa de interés de la economía, ¿sí? Que insisto, es la tasa de interés de la economía, ¿no es cierto?, que tiene un efecto determinado sobre la inflación y sobre la actividad, ¿no? De vuelta, una tasa de interés baja incentiva la actividad, incentiva el consumo, la inversión. Una tasa de interés baja, alta, desincentiva la inversión, desincentiva el consumo, desincentiva la actividad económica en su conjunto, ¿sí? Esto si quieren lo pueden hablar con mamá, con papá, si saben, qué sé yo. Así se dan cuenta de qué va la cosa. Porque es como muy genérico, ¿no? No es algo, es algo que se olfatea, digamos, para quien tenga algo de conocimiento de este tipo o de la vida misma, algo de esto aparece permanentemente. Entonces, este sería el esquema. Lo que tiene que preguntarse el Banco Central cada vez que, si quiere hacer política económica, si quiere intervenir en la economía, si quiere, por ejemplo, ampliar, incentivar la actividad económica, ¿qué debería hacer si quiere incentivar la actividad económica? Debería lograr que baje la tasa de interés. Es decir, que si la tasa de interés está acá, pase algo así. ¿Sí? ¿Otro color? Sí, otro color, ¿no? Mejor, a ver. Este verde. Debería lograr que baje la tasa de interés. ¿Cómo puede lograr el Banco Central que baje la tasa de interés? Lo que puede lograr es moviendo la oferta de dinero y que ya no sea esta, sino pase a ser esta. Y fíjense, bajó la tasa de interés. Antes estaba en este nivel y ahora está en este nivel. ¿Sí? Para eso, lo que necesitó hacer, ¿qué es? Necesitó ampliar, aumentar la oferta de dinero, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar es cuáles son los mecanismos por los cuales, a través de los cuales el Banco Central logra aumentar la oferta de dinero y por lo tanto bajar la tasa de interés. Y si logra bajar la tasa de interés, va a poder incidir en la actividad, la inversión, el consumo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Voy de vuelta? Lo que quiere lograr el Banco Central es bajar la tasa de interés. Pero no puede directamente decir, la tasa de interés ahora es 3 puntos más baja. No. Lo que puede hacer es expandir la oferta monetaria y de esa manera indirectamente baja la tasa de interés. ¿De acuerdo? Esto después lo van a leer, lo vamos a volver a charlar, etcétera, pero digamos, empiecen como la cabecita a interpretar estas cuestiones. Entonces, el Banco Central no tiene incidencia directa sobre la tasa de interés, pero sí la tiene de manera indirecta. ¿A través de qué? A través de la cantidad de dinero que circula en la economía. Y hay 3 mecanismos por los cuales puede incidir en la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Vamos bien hasta acá? Insisto, siempre con una pretensión de fondo final, que es, en este caso, activar la economía. Si por el contrario, voy a elegir el azul acá. El azul se puede confundir con el violeta, mejor este medio celestón. Si por el contrario viene un gobierno que quiere controlar la inflación, ¿qué tiene que hacer? Que suba la tasa de interés, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tentar a quienes tienen dinero que no la consuman ahora y que la consuman en otro momento, y para eso que la guarden en un lugar y que el banco les va a dar tasa de interés. Para eso, lo que tiene que pasar es que suba la tasa de interés. Si estábamos en este punto rojo de acá, tengo que lograr. ¿Y qué se hace? Hay que contraer la oferta de dinero. Y llegué a una tasa de interés mayor, ¿sí? Con menos circulación de dinero en la economía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar de lado ese problema porque acá también en la economía, como en varias otras cosas en la vida,
hay que tomar decisiones y hay una decisión muy clave y un debate también muy fuerte y muy profundo y es, ¿qué preferís? Si una economía en recesión o una economía, más que en recesión, una actividad económica menor con más baja inflación o una actividad económica más pujante con alta inflación. ¿Me siguen? Es como decir, a ver, ¿cuál de los dos es un mal peor? La inflación es un mal peor que la desocupación, digamos, ¿no? Porque la falta de actividad, en definitiva, si hay baja actividad, va a haber desocupación. Y muchas y muchos nos posicionamos en el primer mundo, digamos, preferimos que no haya desocupación, que no haya hambre y que haya inflación, que el problema sea en todo caso que la guita no alcanza y que la inflación es muy alta, pero ese es un peor problema a que haya desocupación, ¿sí? Ni les cuento, como en la Argentina, que estamos bastante acostumbradas y acostumbrados, a que se junten las dos, inflación más desocupación. Ese es el peor de los escenarios, pero se supone que es casi una anomalía, ¿no? Y la verdad es que este año es un año muy particular, no se puede medir, bueno, y la experiencia anterior tampoco fue una experiencia muy feliz, etc. Pero, nada, lo voy a dejar ahí, esto. Para retomarlo en todo caso cuando hablemos de la economía política argentina, que yo siempre les digo, ¿no? Esto igual inevitable, lo vamos hablando y a ustedes también les va a servir para cuando en la clase, la semana que viene, estudiemos la economía política argentina. Entonces, este es el escenario, esta es la cuestión, la tasa de interés, cómo incidir en la oferta de dinero para que indirectamente se modifique la tasa de interés y lograr el objetivo deseable. Supongamos que el objetivo deseable es, insisto, que no haya desocupación, por lo tanto, incentivar la actividad. Por lo tanto, nos olvidamos por un momento de la inflación y nos preocupamos en que haya incentivos para invertir mucha plata e incentivos para consumir, ¿sí? Porque si se consume hay laburo en los barrios, porque si se invierte eso genera trabajo, genera salarios y entramos de vuelta en el círculo virtuoso de la economía. No a través del gasto público, como hace la política fiscal, sino a través de la tasa de interés, como espera hacer la política monetaria. ¿De acuerdo? Vamos entonces. 3 mecanismos para determinar, para fijar, para incidir, para modificar la oferta de dinero. ¿Sí? Entonces. 3 mecanismos. Primer mecanismo de todos. A través de emitir más dinero, ¿sí? El Banco Central tiene la potestad de emitir dinero. Tiene la máquina, ¿no? Digo, yo esto que lo decía recién, ni Pilar ni Joaquín pueden emitir, podrían falsificar dinero, pero digamos, la verdad me parece que es un estrés ponerte a pintar, tratar de, ¿no?, imitar, no, mejor evitarlo. Ponete a estudiar y trabaja y te va mejor. Pero digamos, en principio, quien tiene la potestad de fabricar dinero, de hacer dinero, es el Banco Central. Ahora bien, el Banco Central no es que emite dinero y de repente lo empieza a tirar por los balcones, ¿no? Se pone en el balcón del Banco Central y empieza a tirar plata por la calle o, ¿no?, hace así. No, tiene que tener maneras de canalizarlo. Bueno, una manera de canalizarlo es a través de prestar dinero al Tesoro de la Nación. Es decir, el Banco Central funciona como algo separado del Tesoro. El Tesoro sería algo así como el Poder Ejecutivo. Entonces el Banco Central le presta dinero al Poder Ejecutivo, al Tesoro de la Nación, y el Tesoro de la Nación lo gasta en lo que quiera, ¿sí? Hay una deuda, pero es una deuda intrasector público. ¿Qué quiere decir una deuda intrasector público? Quiere decir que el Tesoro de la Nación se endeudó con el Banco Central. El Banco Central emitió plata y se la prestó al Tesoro de la Nación. Y el Tesoro hace lo que quiera, digamos, vuelve a gastar. Por eso acá a veces aparecen las políticas medio vinculadas. Es un poco de gasto, pero a la vez son dos políticas expansivas, ambas, que van en el mismo sentido y que se retroalimentan.
Por un lado, el Banco Central emitió más dinero, va a haber más dinero en la economía, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Va a bajar la tasa de interés y eso es una señal para inversores, empresarios, tiéndense a invertir, ¿sí? Quienes consumen, tiéndense a consumir, que la tasa de interés está baja, ¿me siguen? Es como, nosotros como lo vemos eso, cuando vamos a, no sé, a comprar algo y te dicen 12 cuotas sin interés. Bueno, es tentador, digamos, la pensás menos. Si tenés que pagar 500 mangos por mes, que si tenés que desembolsar 6 lucas todas juntas, ¿no? Digo, de lo que sea. O otro, 6.000 pesos ya no es tanto, ¿no? Pero digamos, no importa el monto que sea, para un gasto significativo. Entonces, el Banco Central emite dinero y tiene que canalizarlo. Una manera de canalizarlo es a través de los préstamos al Tesoro de la Nación, que eso formalmente se llama adelantos transitorios. Acá estoy con el manual, así uso la misma... uso la misma terminología, son los adelantos transitorios, que es la plata que le presta el Banco Central a el Tesoro de la Nación. Otra manera es que el Banco Central, esa plata que emitió, de los 3 mecanismos dijimos el primero, emite plata el Banco Central y lo canaliza a través del Tesoro de la Nación y el Tesoro hace lo que quiera con ese dinero. Segundo mecanismo es que lo haga a través de los préstamos a los bancos comerciales. Es decir, que le diga, miren, el Banco Central emite plata, se la presta a los bancos comerciales y los bancos comerciales tienen plata para prestar. Si tienen más plata, va a bajar la tasa de interés también. ¿Me siguen? Entonces, cuando vaya, no sé, nuestro amigo Matías, que quiere poner un negocio de alfajores Guaymallén, de fruta, relleno de fruta, le va a decir, el banco comercial le va a decir, sí, tengo acá una línea de crédito baratísima, una tasa de interés bárbara porque el Banco Central nos prestó plata y quiere que vos pongas tu local, tu comercio de alfajores Guaymallén, ¿sí? Y que vendas café y que entonces tengas una empleada, tengas alguien, un empleado los fines de semana, un empleado los días de semana y entonces, bueno, eso genera empleo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Baja la tasa de interés e incentiva. Entonces, primer mecanismo, emisión monetaria que va al Tesoro de la Nación. Segundo mecanismo, emisión monetaria que va a los bancos comerciales. Y hay una tercera vía, que es la siguiente, se las voy a contar. Un tercer mecanismo para operar sobre la oferta de dinero que consiste en lo que se llama regular las reservas obligatorias o encajes legales. ¿Qué son los encajes legales o reservas obligatorias? ¿Qué son las reservas legales o reservas legales o encajes obligatorios? Es lo siguiente. Los bancos comerciales, ustedes lo deben saber, tienen dos ventanillas de alguna manera. Una es la que reciben a quienes tienen plata y la quieren guardar en forma de ahorro, en forma de un depósito en el banco. Dicen, no, la verdad, yo tengo este ahorro, tengo esta plata, no quiero tenerla en mi casa porque tiene muchos riesgos. Yo lo viví. Igual no tenía plata, pero fue un riesgo. Entran a tu casa, no entran, te vienen a visitar, te dicen, che, dame toda la plata. Entonces alguien dice, no, la verdad, no quiero vivir eso y de última, si lo vivo, que no se lleven mi plata. Pongo la plata en el banco. Entonces, tiene una ventanilla que es la que recibe los depósitos de ahorristas. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Recibe depósitos de ahorristas. Y luego, tiene otra ventanilla por la cual presta los mismos depósitos de los ahorristas, se los presta a alguien que demanda ese ahorro, ¿no? Que probablemente lo demanda para inversión, lo demanda para no importa, demanda dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? El banco está obligado, el banco comercial, por la regulación del policía de los bancos, que dijimos que era el Banco Central, está obligado a guardar una parte del depósito que recibió. Es decir, si yo recibo de un ahorrista, yo soy el banco, ¿no? Yo soy el Banco Comercial María José.
Entonces, recibo de un ahorrista 1.000 pesos, no puedo prestar los 1.000 pesos. No puedo. No puede venir Matías y pedirme al banco, che, necesito 1.000 mangos. Yo digo, mira, 1.000 no te puedo dar, porque el Banco Central me obliga a guardar una parte del depósito. Supongamos que es el depósito de, a ver, algún nombre, de Sofía, nuestra amiga whatsappera, de Sofi, nos obliga a guardar una parte, ¿sí? Entonces, nos obliga a guardar, por ejemplo, el 30%. Con lo cual, si Sofi depositó 1.000 pesos, esa ahorrista depositó 1.000 pesos, ¿yo cuánto tengo para prestar? Tengo que guardar el 30%, que son 300. Me queda solo para prestar 700 pesos, ¿sí? A Matías o a quien sea, a cualquier inversor que venga y que le pida plata prestada al banco comercial, ¿sí? Porque por la regulación del Banco Central. Recuerden algo, lo digo como nota al pie, por ahí no lo dije, pero me parece obvio, quizá no es tan obvio, es que el Banco Central no tiene vínculo con las personas, ¿sí? El Banco Central es como el regulador de todos los bancos, pero no tiene vínculo con las personas. Yo no puedo ser clienta del Banco Central, ¿sí? Yo soy clienta de un banco comercial, Banco Ciudad, Banco Nación, Santander, Galicia, etcétera, Banco Macro, etcétera. Entonces, eso se llama reserva legal, ¿sí? O encaje obligatorio. Es la plata que está obligado el banco comercial a guardar de todos los depósitos que tiene. De alguna manera es como darle cierto respaldo, porque supongamos que obviamente el banco no tiene un solo depósito, tiene muchos depósitos de distintos depositantes. Si fueran todos juntos a buscar su plata, no la van a tener. Pero si fueran de a poco y los bancos prestaron todo, no se puede devolver a nadie. En cambio, si guardó el 30% de Sofi, el 30% de Pilar, el 30% de Juana, el 30% de las candelas, digamos, si fue guardando plata de diversos ahorristas, cuando va alguno de esos ahorristas le dice, mira, yo quiero que me devuelvas mi plata. Ah, bueno, toma, te doy, porque tengo la reserva, tengo respaldo. ¿Me siguen? Además, no hay que olvidar lo que pasó en Argentina. En Argentina en el 2001 los bancos se quedaron, entre comillas, con los depósitos de las personas, etc. Ustedes recién estaban naciendo, así que, o ni siquiera, se estaban gestando, sospecho, 2001, diciembre de 2001, por ahí. Entonces, esto es el escenario en el cual se enmarca, esta medida de los encajes legales. ¿Qué puede hacer? Estábamos en el mecanismo, ¿no? Tercer mecanismo para aumentar la oferta de dinero. ¿Qué puede hacer el Banco Central? Decir a los bancos, bueno, ya no tenés que guardar el 30% en forma de encaje legal. Basta con que guardes el 20%. Entonces ahora ya no tiene el banco 800 pesos del depósito de 1.000 que había hecho Sofía. ¿Cuánto tiene? No tiene 700 pesos, tiene 800, porque le obligaron solamente a guardar el 20% y no el 30% como antes, ¿de acuerdo? Entonces, disminuir, o aumentar si quisiéramos subir la tasa de interés, digamos, disminuir las reservas legales genera más dinero para prestar y por lo tanto una tasa más baja de interés que impactaría positivamente en el nivel de actividad, inversión y consumo. ¿Vamos bien hasta acá? Espero que sí. Por el contrario, podría suceder que quisiera aumentar la tasa de interés, como les contaba antes, para enfriar la economía, para que la gente consuma menos y que haya menos inversión, y etcétera, etcétera, y eventualmente querer controlar la inflación. Y en ese caso, entonces, lo que voy a hacer es aumentar las reservas legales. Que ya no tengas 700 pesos para prestar de los 1.000 que guardó Sofía por el 30% que me obliga el Banco Central a guardar, sino que ahora el Banco Central te obliga y diga, mira, tenés que guardar en reservas legales el 40%. Entonces, ¿cuánto tenés ahora para prestar de los 1.000 que depositó Sofía? Solo 600, ¿de acuerdo? Menos dinero en la economía, menos oferta, disminuyó la oferta, sube la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, estoy con el latiguillo del estamos de acuerdo, un horror, porque encima no los veo, pero bueno, es eso, es un latiguillo. Una muletilla. No un latiguillo, creo que se usa de las dos maneras, una muletilla. Bueno, entonces, este es el escenario. El Banco Central tiene 3 mecanismos por los cuales lo puede incidir en la oferta
de dinero. Repito, ¿cuáles son esos 3 mecanismos? El primero es emitir dinero y prestárselo al Tesoro de la Nación. El segundo mecanismo es emitir dinero y prestárselo a los bancos comerciales. Y el tercer mecanismo es regular, modificar las reservas obligatorias o encajes legales. ¿Sí? Las reservas obligatorias o encajes legales. Eso es la acción que puede hacer el Banco Central para incidir en la política monetaria, en particular en el sector financiero, a través de incidir en la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, esto es todo el tema. Creo que le tenía una idea de que iba a ser mayor. Quiero contarles algo. También hay una herramienta que tiene el Banco Central, que es la operatoria con los bonos. ¿Oyeron hablar? Bonos y letras de liquidez, digamos. Se llaman las LELIQs, las LEVAQs, las NOVAQs en un momento. ¿Sí? Son bonos que puede emitir ahora vamos a ver, son bonos en manos del Tesoro. Entonces, ¿en qué consisten estos bonos? El Banco Central emite un bono es un papelito, no importa qué forma tenga, física, es un papelito que dice, yo, Banco Central, te prometo que te voy a devolver la plata que vos me prestaste más una tasa de interés. Entonces, eso de vuelta, las personas directamente no podemos comprar bonos del Tesoro, pero sí lo hacen los bancos comerciales, del Tesoro no, perdón, bonos del Banco Central, pero sí lo hacen los bancos comerciales. Entonces, si el Banco Central quiere absorber un poco de pesos, si considera que hay muchos pesos en la economía, ¿qué hace? Emite bono, promete una tasa de interés alta y es lo mismo que, digamos, el mismo efecto de los bancos comerciales, pero sobre los bancos, el Banco Central con los bancos comerciales con las personas, le dice a los bancos comerciales, vení, poné tu plata en mi banco, no la prestes a la gente, ponela, dámela a mí, yo soy el Banco Central, dame la plata a mí, y yo te prometo una tasa de interés, ¿sí? Alta. Entonces el banco comercial deja de tener plata para prestarle a las personas, el banco comercial deja de tener plata para prestarle a las personas porque se la dio el Banco Central, que le prometió una tasa de interés alta, ¿sí? Eso pasa. Entonces es una manera que tiene el Banco Central de tomar liquidez y pesos que haya en la economía. De manera opuesta, si sale en vez de a vender bonos, si sale como a decir, bueno, el banco comercial tenía un bono del Banco Central y le dice, vení, dame tu papelito, te lo rompo y te devuelvo la plata, vuelve a generar liquidez sobre la plaza, sobre el sistema. ¿Está claro? Quizá lo voy a repetir porque me parece que tal vez no fue tan claro. Vuelvo. También ustedes pueden ir para atrás, pero mejor si yo se los repito. Otro mecanismo, si se quiere podría ser un cuarto, pero lo voy a dejar ahí como un mecanismo que se llama, lo vamos a llamar un cuarto mecanismo, me gusta. En el manual no está, pero es absolutamente válido. El cuarto mecanismo, ¿no? Para absorber pesos de la economía o al revés, para dar mayor liquidez y por lo tanto modificar la oferta de dinero, es que el Banco Central emita bonos emita bonos y que los bancos comerciales compren esos bonos. Si los bancos comerciales compran esos bonos, le dan a cambio plata, y entonces el Banco Central lo que hizo fue quedarse con muy poquita plata, ¿sí? Los bancos comerciales se quedan con muy poquita plata y con una promesa de pago del Banco Central, que es el bono que dice que le va a pagar, le va a devolver la plata más un interés. De manera inversa, si lo que pretende el Banco Central es que haya más dinero en la economía, lo que va a decir es, dame los bonos que vos tenés míos, yo te los recompro, digamos, te pago por adelantado, te doy la plata de la promesa, ¿sí? Esto de los bonos cuesta un poquito, lo vamos a ver un poquito más ahora en breve en esta clase, la clase del jueves probablemente.
Y acá hago un comentario. ¿Se acuerdan que yo les decía que el banco, que el Tesoro de la Nación también a veces se endeuda, sobre todo cuando vimos política fiscal, y si llega a una situación de desequilibrio fiscal donde atraviesa un déficit fiscal, necesita endeudarse. Y para endeudarse, el Estado, el gobierno, o el Tesoro de la Nación, digamos, lo que sería el Poder Ejecutivo, tiene distintas fuentes de financiamiento. Una es ir a un organismo internacional, típico ejemplo en Argentina, que es ir al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o al Banco Interamericano de Desarrollo, o al Banco Mundial. Entonces, cualquiera de todos esos son acreedores, son organismos multinacionales que prestan plata a los países, ¿sí? A veces tienen líneas pensadas, establecidas, etc. Otra manera es que el Tesoro de la Nación emita bonos, que ahí sí la gente los puede comprar. Entonces el Tesoro te dice que te va a devolver en 2025 la misma plata que vos pusiste más una tasa de interés al 3%, no sé, al 30% anual, ¿sí? En pesos. O al revés, o puede emitir un bono que sea en dólares. Allí es más delicada la cuestión porque el Banco Central y la Argentina emiten plata en pesos, no emiten plata en dólares. Con lo cual es más difícil que el Tesoro de la Nación consiga dólares. ¿Me siguen lo que digo? Digo, vos te podés endeudar en dólares, pero ojo, porque tu capacidad de pago después no puede ser tan buena, digamos. La única fuente real de dólares son las exportaciones. Esto lo vamos a ver en la clase del jueves. Esto es nuestro tema el jueves, el sector externo. Pero se los voy adelantando para que se empiecen a familiarizar con todo esto. Entonces, esta idea de los bonos, emitir un bono, lo puede emitir alguien que diga, es una promesa de pago, ni más ni menos que eso. Y como toda promesa de pago es, bueno, para atraer a alguien tenés que prometer que le vas a devolver lo mismo que puso, más, un poquito más, que es una tasa de interés. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, de la política monetaria, vamos a resumir, vamos a redondear. La política monetaria, ¿qué tiene en la cabeza? Incidir sobre qué cosa, sobre la tasa de interés. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés tiene un efecto sobre el nivel de actividad de la economía y eventualmente también podría tener un efecto sobre la inflación. ¿Cómo incido sobre la tasa de interés? A través de modificar la oferta de dinero. ¿Quién tiene la potestad de modificar la oferta de dinero? Un solo actor en toda la economía, que es el Banco Central. Nada más, el Banco Central. Y el Banco Central tiene 3 o 4 mecanismos, digamos, yo diría 3, son 3. ¿Sí? El de los bonos se los quise explicar, pero son 3 mecanismos a través de los cuales puede modificar, puede incidir sobre la oferta de dinero. Emitir plata y prestársela al Tesoro de la Nación, emitir plata y prestársela a los bancos comerciales y modificar las las reservas obligatorias o encajes legales. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que hasta acá llegamos, ya son como 48 minutos, van a estar cansados de verme. Para quienes vieron todos juntos. Y bueno, nada, nos vemos el jueves. Chau, chau.